Bueno, entonces a modo de cierre, Venezuela evoluciona con dos dinámicas distintas, ¿no? En 2026, pero persisten elementos que impiden un crecimiento importante: inflación, incertidumbre cambiaria, debilidad de los servicios y debilidad institucional. Pero tenemos entonces, por otro lado, perspectivas petroleras que son favorables. Dos dinámicas distintas, sabemos, ya tenemos cifras, por lo menos en términos de intervención cambiaria que está asociado al movimiento petrolero, que nos indican que el Banco Central ha vendido alrededor de unos 5.000 millones de dólares, 5.193 millones de dólares, pero tenemos elementos como alta inflación, volatilidad cambiaria, persistencia de un crecimiento de la liquidez a grandes rasgos, ¿no? Existen amplias oportunidades de inversión en la producción de petróleo y en la refinación de crudo. Ojalá que algunos de esos proyectos se materialicen. El tema de la deuda va a tomar tiempo, estimo que debe tomar entre 2 y 3 años, si es que ojalá que sea menos. Cualquier cosa de una recuperación importante pasa porque se firme una reestructuración de la deuda de Venezuela. Venezuela posee una mano de obra educada y barata, tenemos una diáspora importante que puede de alguna forma ayudarnos, un activo que puede ayudarnos en algún momento. Tenemos la diáspora, aparte que es educada, está calificada y ha venido aportando de manera creciente para las remesas y puede formar parte del crecimiento futuro del país, ¿no? Nosotros llegamos a ser la cuarta economía más grande del continente, estábamos a punto de pasar a Argentina en algún momento. En términos per cápita éramos los ricos de la cuadra. Sin embargo, bueno, tuvimos tremenda crisis económica, pero sin embargo el hecho de que hayamos sido la cuarta economía más grande significa que tenemos el potencial para volver a hacerlo. Tenemos alguna infraestructura que todavía puede ser utilizada al respecto. Muchas gracias, profesor Hermes. Les sugiero a todos nuestros amigos que nos sigan por nuestras redes sociales. Nosotros estamos presentes en todas las redes sociales y este programa lo pueden buscar en nuestro canal de YouTube. Ahora tiene la palabra nuestro editor. Julio, tú querías hacer una pregunta. Sí, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Aquí tienes a Julio, lo puedes tomar aquí al lado mío. Mira, yo lamentándolo mucho, tengo que salir en 10 minutos porque tengo otra reunión, pero quiero lanzar una granada sobre la mesa. Quisiera que nosotros, los mortales que andamos en la calle a pie, que no sabemos de economía, pero somos víctimas de la economía, lo que se habla mucho en la calle en Venezuela es sobre el tema de la posibilidad de la dolarización de la economía como una solución a los problemas de inflación, etcétera. Con los que saben de economía están sentados ahí en la mesa, sería interesante que ellos den su opinión como que si son opción o no a todos nuestros problemas económicos. Está bien, Julio, muchas gracias. Es nuestro editor jefe en los Estados Unidos, Julio Augusto López, que deja, como él mismo lo dice, una granada sin espoleta sobre la mesa para que al final, cuando comencemos la ronda de preguntas, hablemos también sobre eso. Si es inevitable y además aconsejable la dolarización o si por el contrario se puede evitar y no es aconsejable. Tienes la palabra, Manuel. Ok, lo primero, gracias por la invitación a estar acá. Es un honor para mí estar en el Daily Journal de nuevo. Y bueno, estoy muy feliz, muy contento por la invitación. Lo primero es que Venezuela... Estamos pensando de repente darles una sorpresa con Manuel y el Daily, una alianza estratégica entre la institución que él dirige, la fundación que tiene, y nosotros. Pero estamos negociando, Julio, estamos negociando. Bueno, lo primero es pensar en que Venezuela ha sufrido probablemente la tercera peor crisis en la historia del capital. Entre el año 2013 hasta el año 2021, Venezuela se estima perdió cerca del 75 al 80% del PIB. Es decir, el 75 o 80% de las riquezas que se habían creado en la historia del país desaparecieron. ¿Qué indica eso? Es como si una persona que pesa 100 kilos en el 2013, en el 2021 apenas llega a pesar 25 kilos. Entonces, esa es, como lo habíamos dicho, la tercera peor crisis para cualquier país, detrás de lo que sucedió con Kuwait, víctima de la invasión de Irak,
y detrás de lo que sucedió con Liberia, unos montones de años de guerra civil. Entonces Venezuela en esa circunstancia empezó a crecer a partir de 2021, a partir del primer trimestre de 2021, y según nos dice nuestro querido Banco Central, Venezuela tiene 20 trimestres consecutivos de crecimiento económico. Hay gente que se ríe un poco con eso y le parece un poco exagerado, pero si nosotros analizamos las cifras, supuestamente Venezuela está creciendo a un ritmo intertrimestral de alrededor de 9,8%, lo que sería un ritmo anual de alrededor de 40% en 5 años. A mí me parece que eso es una cifra demasiado exagerada y que no se corresponde con la realidad nacional. Entonces, yo realmente cuestiono la veracidad de ese número. Lo segundo es que Venezuela realmente tiene una crisis salarial. Desde 2022, marzo, Venezuela no ha tenido un aumento de salario y nosotros como trabajadores tenemos un salario mínimo de apenas 130 bolívares. Eso hace que Venezuela tenga la mano de obra peor pagada como salario puntual. Desde 2021 se fueron incrementando los bonos que complementan el salario. Los bonos empezaron por ser $30 mensuales y ahora la promesa es que los bonos alcancen alrededor de $240 al mes, lo cual es un aumento importante, pero lleva consigo una trampa. Según el artículo 94, si no me equivoco, de la Ley Orgánica del Trabajo, todo bono, no importa el nombre, se considera salario, no importa el nombre que le pongan. Y he de decir que el gobierno nacional y el TSJ tienen una actitud de violentar la norma. Me explico. Todo bono isócrono consuetudinario, es decir, que se paga de manera repetida y se paga en el mismo plazo, en el mismo periodo, debería considerarse salario. Y eso debería sumar a las prestaciones sociales. Lamentablemente eso no está pasando y profesores universitarios, por ejemplo, que recibían 5 meses, 4 meses en diciembre de aguinaldo y de vacaciones, podían recibir alrededor de $10.000 de cierre, estamos recibiendo 200, 230. Entonces, las tablas intersalariales fueron reducidas, achicadas. Entonces, un profesor que tiene 40 años dando clase gana lo mismo que un profesor que tiene 40 días dando clase prácticamente. Y todo lo que ha sido la antigüedad, el mérito ha caído en el piso. Entonces, Venezuela tiene una crisis salarial importante y tiene que discutir la reestructuración de su régimen prestacional. Hay que reestructurar la seguridad social y hay que rescatar la dignidad del trabajo. Ahora, por otra parte, Venezuela tiene enormes potencialidades de desarrollo, enormes potencialidades para crecer, pero necesita una institución sólida. Como lo dijo Hermes, hay economistas como Robinson y Acemoglu, ganadores del Premio Nobel de 2024, que hablan de la relación entre la solidez de las instituciones con el crecimiento económico. Si no hay esa solidez en las instituciones, no va a haber crecimiento económico, no va a haber bienestar, ni recuperación, ni reconstrucción social. Pero para eso hace falta una reestructuración enorme en el Estado. Hace falta un cambio drástico en el Estado venezolano y en la concepción de Estado como servidor público general. Ahora, mucha gente pregunta, ya para aterrizar en la pregunta que hizo el compañero, sobre la dolarización. Yo trabajo con sindicatos, fundamentalmente, y muchos sindicatos están a favor de dolarizar. ¿Y por qué los sindicatos argumentan esto? Porque ellos han sufrido un tipo de cambio que se mueve todos los días, que se deprecia todos los días, va perdiendo valor todos los días, y han venido cobrando en bolívares que pierden poder adquisitivo semanalmente o casi a diario. Entonces la gente dice, yo prefiero cobrar una moneda dura, una divisa que más o menos mantenga el valor y poder ahorrar y poder invertir y poder hacer cosas. La dolarización tiene pros y contras.
Mucha gente considera que el pro más importante es la estabilidad de los precios. Cuando tú dolarizas, tú terminas de matar a la inflación. En pocos meses, la inflación tiende a ser exactamente o parecida a la inflación que hay en Estados Unidos, y la inflación inercial que tenía tu propia moneda desaparece. Eso ha pasado en Ecuador, ha pasado en Panamá, ha pasado en El Salvador. Y eso es algo muy importante. Tener una inflación baja te permite planificar mejor, ahorrar, gestionar mejor presupuestos y de alguna manera defender tu poder adquisitivo. ¿Cuáles son los contras de la dolarización? Bueno, primero es que pierdes por completo la capacidad de hacer política cambiaria. No puedes depreciar la moneda, no puedes devaluarla, no puedes apreciarla, no puedes jugar con eso. Y eso hace que si, por ejemplo, países como Colombia, Perú, vecinos competidores tuyos, deprecian su tipo de cambio, ellos van a tener una ventaja competitiva contra ti a la hora de hacer exportaciones que no sean petróleo, exportaciones no tradicionales. Lo segundo que argumentan muchos empresarios es que la dolarización tiende a que los salarios suban un poco más rápido que la productividad, lo cual les hace ver menos competitivos a nivel internacional. Y lo tercero, en el caso venezolano, es que ha habido desde hace muchos años una élite empresarial que ha vivido de la apropiación de los dólares baratos. Es una de las expresiones más clásicas de rentismo que ha escrito Momer, Batista, y que han explicado que el petróleo, la renta petrolera, tiende a sobrevaluar el tipo de cambio, a poner el dólar barato, por decirlo de una manera fácil. Y eso hace que se creen buscadores de renta, grupos, élites que están buscando comprar dólares baratos y venderlos a un poco más alto, un precio más alto, y ganar en el arbitraje cambiario. Por ejemplo, ahora tratar de comprar a 515 y vender a 620, 670 y ganar ese arbitraje. Hay gente que se ha hecho multimillonaria con eso, empresarios, funcionarios, y entonces hay un interés muy grande en que esa brecha se mantenga. Y esa brecha es totalmente nociva para la economía y hace que Venezuela se convierta en un país caro. Porque cuando la brecha sigue creciendo, los empresarios tienden a tapar esa brecha aumentando los precios en divisas. Entonces tú te vas a comer una hamburguesa en un McDonald's y te cuesta 9, 10, 8, 11 dólares, cuando en un país similar a Venezuela cuesta 2, 3 y 4. Entonces tenemos lo que se llama la inflación en dólares. Entonces por eso yo digo, antes de tomar la decisión de dolarizar o no, hay que entender los pros y los contras y ver la cuestión con toda la amplitud que requiere el caso. Bien, Manuel, y tú has trabajado mucho el problema del desarrollo, porque es tu tesis doctoral y es lo que... Hay posibilidad de desarrollo en Venezuela más allá de convertirnos para siempre en un país de renta, en un país que ahora pareciera que tenemos una asociación con los Estados Unidos a partir de una situación ventajosa de mercado para el comprador, por decirlo de alguna manera. Bueno, Venezuela, bueno, no sé qué tan duro puedo ser, qué tan crítico puedo ser, ¿Es tu opinión? pero Venezuela es prácticamente un protectorado petrolero, dicho de una manera rápida y dura. Todas las cosas, todo el petróleo que se vende, la OFAC es la que determina a quién, cómo, cuándo, y el dinero que ingresa primero a una cuenta en el Departamento de Estado, en el Citigroup, y después se empieza a distribuir de acuerdo a las solicitudes que el Estado realice. Pero nosotros hemos perdido nuestra independencia económica por completo. Ahora bien, ¿Venezuela tiene oportunidades de desarrollo? Sí. El petróleo no es para siempre y no va a durar siempre. Lamentablemente veo que gente dice, bueno, el precio del petróleo sigue subiendo, estamos bien. Y yo digo, sí, pero eso es temporal. Un país no puede vivir a la expectativa de que lo que está debajo del piso lo puedas vender más caro. Venezuela tiene que ir hacia una ruta de producción y productividad. El petróleo no se produce, se extrae.
igual que los minerales que estamos hablando en el arco minero, por ejemplo, que se está hablando de una nueva ley de minas que ya se aprobó, y también de una cuestión importante de tratar de superar el extractivismo, la idea que la nación viva de lo que extrae de la tierra y que no produzca prácticamente nada. Entonces la idea es producir. ¿Venezuela puede producir? Sí. Primero, Venezuela tiene grandes ventajas para, por ejemplo, ir sustituyendo la energía fósil por energía eólica, energía fotovoltaica, solar. Tiene grandes oportunidades agrícolas para el desarrollo agroindustrial también y para la producción de derivados del petróleo, de plásticos, para la producción también que tiene que ver con hierro, minerales, que Venezuela los tiene en abundancia y podría procesarlo. Entonces yo creo que Venezuela pudiera pensar en el desarrollo, pero hay que crear un gran plan para el desarrollo, que tenga un consenso grande con amplios sectores políticos y dejar el sectarismo ideológico y empezar a pensar en un plan de desarrollo nacional. Wilmer, tú querías preguntar algo. Sí, gracias por la oportunidad. Yo introduzco, y valga la cacofonía, una pequeña introductoria encuesta calificada por lo siguiente. Marcos Rubio acaba de decir que los Estados Unidos se van a hacer con 50, 100 millones, si es que ya no lo tiene, de barriles de petróleo. Eso significa, después de la explicación de nuestro economista invitado, que podríamos tener más de 55 mil millones de dólares en el año 2026. Si eso es así, nuestro editor jefe, Julio López, entrevistó recientemente a un economista también, un PhD en matemática allá de la Universidad de Harvard, que es Roberto Smith, diciendo que aquí hace falta un plan Marshall. Mi pregunta para ambos: ¿existe la posibilidad real de un plan Marshall en Venezuela fundamentado en los ingresos petroleros a futuro, apoyados por el Fondo Monetario Internacional, por instituciones financieras internacionales? Esa es la primera pregunta para ambos. Y la segunda tiene que ver específicamente con la idea de vender petróleo a futuro. Si yo hago un negocio con quien me tutela desde el punto de vista petrolero, ahorita tenemos el petróleo Merey en 90, y si yo lo vendo a 300 a futuro, yo tendría una ingente masa económica. ¿Qué opinión le merecen a ustedes entonces que Venezuela acuerde con los Estados Unidos una venta de petróleo a futuro en este momento para asegurarse una ingente masa de recursos? Bueno, empiezo yo. La cuestión de los planes Marshall. Venezuela entre 1999 y más o menos 2016 recibió el equivalente a $1 trillón, más o menos, por exportaciones en global. Eso significa que Venezuela recibió alrededor de 10 planes Marshall. Con un plan Marshall se reconstruyó la mitad de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Pero a precios de poder adquisitivo del año 2000, el plan Marshall, que en 1945 al 47 representó más o menos 15 mil millones de dólares, a precios del año 2000 serían 100 mil millones de dólares. Venezuela recibió 10 veces eso, recibió $1 trillón, $1 trillion. Entonces, ¿qué significa eso? Venezuela ha gastado la renta de ayer, del presente y del mañana. Es una cuestión insólita. Nunca antes se ha recibido tanto dinero y malgastado de forma tan cruel. Ahora, ¿Venezuela necesita un plan Marshall? Sí, por supuesto que sí. Necesita ayuda internacional, necesita volver de frente con los multilaterales, como tú has dicho, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, la CAF, BID. Tiene un montón de recursos que pudiera captar rápidamente y empezar a invertir y empezar a colocarlos en el mercado local. Fíjate algo, has hablado de venta de petróleo a futuro. Casi todo el mercado petrolero estadounidense es a futuro, es a contratos. Lamentablemente la ley de nosotros impide eso, impide la venta de petróleo a futuro. Habría que hacer alguna reforma, algunos cambios para eso, pero tampoco el precio del mercado a futuro es tan alto, porque el precio del mercado a futuro generalmente es parecido al actual, al spot actual. Eso nos serviría a nosotros para empezar a recuperar nuestra industria también,
porque pudieras vender 1 millón de barriles para entregar en el 2030, tú recibes ese dinero, lo inviertes acá y empiezas a sacar ese petróleo y te aseguras llevarlo en el 2030. Sería interesante. La cuestión ahí es que un tema que tú muy bien dejaste en la mesa, la ley de hidrocarburos. La reforma a la ley de hidrocarburos que se hizo actualmente es lo más antinacionalista y poco generoso con el erario público que he visto en mi vida. Hay análisis de Carlos Mendoza Potelá, de Blas Renault, que nos hacen ver que con esta nueva ley Venezuela va a recibir mucho menos dinero que antes por cada barril de petróleo. Entonces también hay que medir eso, porque si decimos que vamos a exportar 50 mil millones de dólares este año, vamos a recibir para el fisco mucho menos que lo que se recibía antes. En el 2025, si tú vendías un barril de petróleo, Venezuela se quedaba con 60, 70% más o menos de ese barril. Ahora, con la nueva ley, estamos hablando que podemos recibir 25, 30, 35, 40. Vamos a recibir mucho menos. Entonces hay que tener en cuenta ese rol.